¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en el camino. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy estuvo el presidente Nicolás Maduro reunido con los gobernadores y alcaldes, y entre otras cosas habló sobre una ley que la tenemos acá, por eso traje invitado a William Serafino, politólogo. Otra ley más, se unen 3 leyes que están destinadas al golpe de Estado, así como se oye, 3 leyes destinadas al golpe de Estado. Está la ley estafa de la vivienda, está la ley de amnistía, que es la ley de amnesia, y ahora pretenden una ley que se llama Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional. Ya ustedes saben a quién está dirigida esta ley. La peor fue la de amnesia, la ley de amnistía que ellos proponen, que es una ley que desaparece la Constitución de la República Bolivariana, desaparece el periodo de 17 años de gobierno. Lo pretende desaparecer. Y ahora esta es terrible, la estuvimos leyendo aquí William y yo, y es terrible. Y ahorita vamos a profundizar sobre algunos puntos de esta ley, pero hay una, a mí me da risa, pero al final dice William aquí,
Se derogan todas las normas que coliden con lo dispuesto en la presente ley. Repito, se derogan, artículo 33, según esta ley, todas las normas que colidan con lo dispuesto en la presente ley. ¿Usted sabe lo que recuerdo yo? Al abogadito aquel que era procurador general nombrado por 36 horas por Carmona, que decían que cuando estaba eliminando la Constitución de la República Bolivariana, decía al final, todo lo que colide con el presente decreto está eliminado. Esto es terrible, esto es terrible. Hay en proceso un golpe de Estado. Golpe de Estado desde el Parlamento, por supuesto. Y ellos creen de verdad que pueden tirar el golpe de Estado. Tienen 3 leyes que de una vez, así, te elimina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y dicho sea de paso, esto es bueno recordárselo al presidente de la Asamblea Nacional, al señor Henry Ramos Ayub. Hay que recordarle que esa Constitución fue aprobada libérrimamente por el pueblo venezolano. No fue igual a esa Constitución que ustedes querían, que es la del 61, que quieren regresarla, que la aprobaron en un conciliábulo allí, en Miraflores, o en un bufete de abogados de la oligarquía, o con la banca de la oligarquía, o con todos los intereses de las transnacionales. Estos pretenden, incluso cuando se ve la ley de amnesia, desde el momento de los tiempos indican que es para desaparecer totalmente la Constitución. Desaparecerla, pues todos los logros en 17 años, desaparecerla. Vamos a ver varias cosas aquí. Por cierto, hablando de los impuestos, ¿no? Que el presidente dice Venezuela mejorará en un 30% la eficacia en el cobro de los tributos internos. Esta ley reduce en 30%, créamelo. Lo dice aquí. El periodo de gracia de la especulación. Sí, reduce en 30% los impuestos empresarios. Esto. Automático, 4 años, y prorrogable 4 años automático más. O sea, 8 años, reducción de 30% de impuestos a los empresarios. Ya sabemos para quién trabaja no solamente para el hecho de desconocer una revolución que ha avanzado. Este año cumple 18 años la revolución bolivariana. Y estos juran por su mamadita santa que van a derogar la Constitución desde el Parlamento. Lo juran. Lo juran. Por otro lado también, dice aquí aprobados 21.235 millones de estados y municipios del país. Producto de los excedentes tributarios, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, aprobó este martes la cantidad de 21.235 millones de bolívares para los estados y municipios del país. El anuncio lo realizó el mandatario nacional en una reunión que dirigió desde el Salón de la Federación con gobernadores y alcaldes de la patria. Ya se encargarán ustedes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, de difundir en sus estados y municipios estos recursos. Indicó que se trata de hacer de tripas corazón, porque los recursos incluso alcanzan para entregarle este excedente que por ley va a los estados al desarrollo de la infraestructura y obras públicas. De allí que el presidente Nicolás Maduro, con preocupación, y eso hay que decirlo, llama a fortalecer la Contraloría Social, la Contraloría de los propios gobernadores y alcaldes, es decir, estar muy pendiente y hacer vigilancia permanente de la gestión de gobierno. En este momento los presupuestos son quirúrgicos y hay que estar con mucho cuidado, qué es lo que se hace y para quién va. También activarán sistema de abastecimiento con tarjeta segura de alimentación. El presidente Nicolás Maduro informó que en los próximos días se estará implementando un nuevo sistema de abastecimiento de alimentos para contrarrestar la guerra económica. La tarjeta de abastecimiento seguro la vamos a activar inicialmente para que beneficie a 1 millón de hogares de la patria. Resaltó que durante la reunión de trabajo se revisaron los 14 motores económicos. Hemos estado coordinando, perfeccionando, incluso se habló de 100 días para la siembra y producción.
También tenemos aquí Ley de Producción Nacional. Es una ley, esta que está aquí, que amenaza, que pretende privatizarlo todo. Lo peor de todo es que le ordena al presidente de la República. Dicen por ahí, ¿cómo fue? El presidente lo dijo. Dijo, tomaron una ñinguita así de poder, imagínate si lo tuvieran todo. Por cierto, que al querer ellos privatizar todo con esta ley, pues mire, no hay que creer mucho en, o sea, no hay que desestimar, perdón, es la cosa, las casualidades, ¿no? Macri acaba de aprobar el pago de los fondos buitres. Sí, 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Lo acaba de aprobar. Y esto le reducen al empresariado a lo que Chávez dice. Chávez dijo que estaba averiguando a los que les pagaron su deuda externa, ¿verdad? Y que Chávez andaba buscando esos papeles y no se han encontrado, porque obviamente el gobierno firmó ante la banca la intención de pago de esa deuda y en la banca desapareció los papeles, desapareció todos los papeles de la deuda privada. Y ahora estos pajaritos pretenden, es que son sinvergüenzas, ¿no? Bajarle el 30% de los impuestos. Y creo que hay otro porcentaje más. Sí, sí. Y hay otro porcentaje más, pues hablaban de 30% y otras cosas más. Esto es terrible. Esto es terrible. Antes de iniciar con William Serafino, quiero hacer un comentario. ¿Me mandaste al correo la traducción? Pásamelo ahí, por favor. Te agradezco. Pasa. Es más o menos, someramente. Le voy a pasar, discúlpenme, pero tengo que pasarle un video en inglés. Para que más o menos trate de entender ahí, pero de todos modos, les voy a leer más o menos qué es lo que se dice en ese video. El video es cortico, realmente fue un video que se hizo más extenso, pues. Yo le decía a los compañeros nuestros que tenemos un problema porque la expoliación es la expoliación. Independientemente de lo creativo que sea un individuo, en el momento en que convierte algo bonito, pues que es la creatividad en la producción, y la convierte en un sistema de esclavitud, eso ya, o sea, toda la creatividad se pierde, porque quien se está beneficiando es él solo, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso sería él solo y una familia sola, pero vamos a hablar de eso ahora, que de paso tiene que ver con lo que yo comenté en el programa pasado, referente a Puerto Cruz, Puerto Maya y todo lo que sería el eje costero. Ojalá me esté escuchando Tarek El Aizami, con el que hablé esta tarde. Esta tarde estuvimos hablando, le dije, te presta atención a esto porque tiene que ver con ese eje costero, Aragua, Vargas, Carabobo, en donde se puede montar un eje turístico, agrícola, pecuario y pesquero. Más o menos lo que van a ver en el video es esto, ¿no? El video comienza con Willie Harcourt, que es un inglés muy famoso en Ocumare de la Costa, quien adquiere 400 hectáreas conjuntamente con su mujer para la producción de cacao. Ese sector se convirtió en algo inexpugnable. Ya hubo en el 2008, y lo voy a leer ahora, una denuncia por parte de los agricultores en el área, en Ocumare, ¿verdad? Y el presidente Chávez en ese momento había mandado a investigar a este señor, a este inglés, se llama Willie Harcourt, un bohemio. Muestra una serie de chocolates producidos por las transnacionales, se van a dar cuenta, y otras compañías europeas, donde explica que este tipo de chocolates con leche no llega a tener el gusto ni la calidad de un chocolate puro o de calidad. Dice, el chocolate es un producto que entra a Europa en grandes cantidades para distintos propósitos. Estos tipos diferentes de barras de chocolate están confeccionados con azúcares y grasas vegetales. Ya presentando las imágenes en Venezuela, que por cierto, el AICC hace su propaganda, pues el chocolate que yo hago
¿verdad? Se van a dar cuenta, el chocolate que yo hago es puro. Y van a darse cuenta cómo nuestro chocolate y nuestro cacao es importantísimo allá afuera. O sea, vamos a hablar de lo que es este Willy Hardcore, se llama Willy Cacao, se llama él, Willy Cacao, tiene hasta una página web. Ya presentando las imágenes de Venezuela, una voz en off narra, dice, por 50 años se ha producido el chocolate más fino del mundo, el cacao es producido, dice así, Venezuela Jungle, o sea, la selva. Claro, le ponen un poquito de drama a la cosa porque dicen que esa selva es peligrosa para donde se mete y tal. Bueno, Willy no le conviene que venga una transnacional o que venga alguien y se meta para ese Venezuela Jungle. Y dice, en donde posee una pequeña industria de cacao y produce una barra de chocolate para vender en la localidad. Dice Willy, es mi futuro, el futuro sabor de chocolate. Hay una explosión de tiendas exclusivas de chocolate en Barcelona, pasan una parte donde él llega a Barcelona, España, y aparece nuevamente que nuestro cacao, nuestro chocolate, es el mejor chocolate del mundo. Willy Hardcore pregunta en la tienda, ¿cuál es el chocolate más popular? Y la vendedora de la tienda, van a ver todo esto en inglés, pero quiero que lo vayan grabando, ¿no? Y es cortico, el video dura 5 minutos. El más popular es el chocolate que posee 100% de cacao, el más popular entre los clientes que hacen dieta y cuidan su salud y siempre vienen aquí y me preguntan por el cacao más fuerte. Y este producto es el cacao que viene de Venezuela y es el más popular. La narradora en off, en ese pedacito, dice, en su granja de cacao llamada El Tesoro, está ubicada en la selva de Venezuela en un remoto, mentira, está ahí mismo, está cerca de Cuyagua, para allá, por Cumare. Ahí mismito. Eso no es ningún remoto paisaje, pero no importa. Difícil y peligroso paraje. Él se hizo por cierto, que ese documentalito que se lo hizo él, pues, mostrando lo buena gente que es él con sus campesinos, y luego hubo denuncias interesantes, fue hecho para la BBC de Londres. Dice... Willy Hardcore dice, es grandioso ver a los chicos, es fantástico cómo se sienten bien en la granja, con los animales y la naturaleza, tienen sus hijos, tú sabes, es un gran ambiente. Y aparece unos compas trabajando en la granja con franelas de Chávez, franelas sí, en el año 2013, que dice el pueblo está bravo, aparece incluso uno con una chaqueta militar. Y aparece el de la chaqueta militar, tiene una señora que está en estado, está a punto de parir. Y el Willy Cacao, le pregunta a la señora, en perfecto castellano, le pregunta, ¿qué va a hacer? Entonces ella le dice, un varón. ¡Ah! Otro trabajador más. Otro trabajador más. Ah, y se rieron todos allí, todos muy felices, pero estaban haciendo un nuevo esclavo, ¿me entiendes? Y dice aquí, Willy Hardcore, este cacao que se da en el Caribe por las condiciones de humedad es uno de los mejores para llevar a Inglaterra. Llevarlo en sacos es simplemente suficiente para conseguir un buen chocolate de buena constitución que me permita hacer dinero. No es nada extraño, es un empresario. Parte final se encuentra en Málaga, España. Willy Hardcore, vuelvo a Málaga y camino. Y he visto venir esto y marcar la temporada. Me muevo, me detengo en una parada y pienso que lo que escogí es una buena opción. Veo el dinero que recorre las manzanas de la ciudad y todo es dinero, solo dinero, sobre dinero. Money, money, money. Vamos a verlo, rueda. Easter wouldn't be Easter without chocolate. We eat more chocolate at Easter than any time of the year. Not that we do badly the rest of the year. 9.4 kilos of chocolate a year per person. That's 2 of these bars a week. That's more than the French, the Germans, the Spanish, more than anyone in Europe. It's not the amount of chocolate that we eat. It's the type of chocolate that is frightening. It isn't really chocolate. Here
Here is a collection of Britain's best-selling bars, but not one of them you could really call a chocolate bar. It's confectionery. It's sugar, vegetable fat, with a thin coating of chocolate on the outside. You know, chocolate to me is that, you know, there's got to be some purity in it. Chocolate is a mixture of some fine cocoa sourced around the world, some great sugar, and a little cocoa butter. And that is chocolate, something pure with flavour. Chocolate that tastes of chocolate, real chocolate. For 15 years, Willie Harcourt Coues has single-handedly pursued his dream of producing the finest chocolate in the world. He's grown cacao on a plantation in the heart of the Venezuelan jungle. He's restored antique chocolate equipment to set up a small factory in Devon, and now he's about to take on his biggest challenge ever: to create a popular chocolate bar for sale in the high street to rival the products of the big commercial giants. And these are my first bars. It's a bit like having a baby. It's a massive financial and emotional enterprise for one man and his family. That's my future. That's the future chocolate bar flavour. The recent explosion of boutique chocolate shops in Barcelona makes Willie optimistic that there is a market for a more pure product. So the most popular? The most popular, in fact, are the 100%. There's none. Yeah. It just ran out. It's that popular? Yeah, because, amazing. You know, people now every time more they take care of their health. Yeah. And, well, they coming here to eat and they asking for this kind of cacao. I think every time more people here are starting to learn and to know and like the hardest and stronger chocolate. Right. Stronger cacao. Okay. This one came, all the product, it came from Venezuela. We have 8 collections in this first... That's Venezuelan. Venezuela, yeah. So it's a bit more tasty. Willie's 1,000-acre cocoa farm, El Tesoro, is deep in the heart of the Venezuelan jungle, and it's a long, difficult, and sometimes dangerous trip every time he needs to pay a visit. It's great to be back. See all the boys. I've got a fantastic crop. You know, the farm's looking good. One of the nicest things at the moment is Annabelle's having a baby, you know, and so there's that kind of ambience of, you know, a pregnant woman in the farm, you know, it's great. It's got a really nice ambience. Baron. Baron. Otro Baron. No. Otro trabajador, ¿no? ¿Eh? Baron. Baron. Otro Baron. No. Otro trabajador, ¿no? ¿Eh? I've come down to the farm. I'm checking on the harvest. We're harvesting at the moment. And I've got to get that cacao sent over to Rio Caribe, which is where I'm buying the rest of the cacao, and it'll be shipped from there back to England. You know, I'm taking my beans back, but it's just simply not enough to make the kind of quantities of chocolate, you know, I'd need to make money. Anyway, if I can make it, it's a deal. It's a deal. Okay. Great. Perfect one. Good. Okay. Thank you. Okay. One. It's a deal. It's a deal. It's a deal. Thank you very much. It's been a big one. I mean, I've gone to Malaga. I've seen a ton of equipment. I've seen some brand new stuff. I basically got my head full of now exactly what I'm going to buy, and I'm going to make that choice when I get home. And I wake up at 6 o'clock in the morning and I hit it. I think money. I woke up the other morning and I thought dollars. It's money. Oh, it's money, it's money, and it's money. Bien. Tengo 2 comentarios que hacer. Uno para finalizar con este Willie Cacao.
Tenemos una noticia del año 2008 que dice así: un inglés radicado en Choroní se hizo famoso por su hazaña de crear una competitiva empresa chocolatera y su aventura venezolana meritó que se hiciera un reality show documental en el Canal 4 de su país. Ahora Willy Hardcore Cus se puede quedar sin hazaña y sin chocolate, pues algunos habitantes de Choroní lo acusaron ante el presidente Hugo Chávez, que en la tarde de este domingo llevaba a cabo su programa dominical en una zona cacaotera por excelencia en Venezuela. El presidente Chávez aprovechó unos minutos de su programa para leer una nota de la BBC donde se reseñaba el éxito del empresario y hacendado inglés, cuyas barras de chocolate gourmet llamadas Venezuelan Black impulsaron a los londinenses a hacer colas para adquirirlas. De inmediato los presentes aseguraron conocer ese inglés y lo acusaron de explotador. Aunque fue hace pocos meses que su negocio comenzó a prosperar, dice, tiene tiempo. Willy Hardcore Cus tiene 11 años trabajando en la Hacienda del Tesoro Estado Aragua con la intención de crear una empresa exitosa capaz de competir con Cadbury, la gigante del chocolate inglés. Hardcore Cus dice ofrecer un producto de altísima pureza a partir del cacao cultivado sin fertilizantes. Ya les voy a explicar otra cosa. Químicos ni pesticidas, con un sabor extraordinario. Durante su luna de miel, Hardcore Cus y su esposa, la exmodelo Tania Coleridge, se toparon con la hacienda y decidieron adquirir 400 hectáreas de terreno en Choao. La pareja ya tenía un par de años establecida en Venezuela, administrando un pequeño hotel y organizando paseos ecoturísticos, un negocio que aseguran, dicen ellos, fracasó por el clima político y económico desfavorable. Hardcore Cus tuvo mucho que agradecer a la amplia cobertura mediática que recibió en su país, pero ahora también tiene mucho que temer por esos 15 minutos de notoriedad. La Agencia de Noticias Oficial de Venezuela reseñó las órdenes del presidente de investigar qué es lo que pasa allí, en la Hacienda del Tesoro. La nota de la agencia no vacila en insinuar que el británico está explotando a los agricultores y que el precio al que vende sus barras de chocolate es excesivo. Para escudriñar en los asuntos del hacendado, el líder de la Revolución Socialista designó una comisión en la que incluyó al ministro de Defensa. Fíjense bien. Primero, las condiciones de los campesinos allí, el presidente las mandó a investigar por algo. En ese entonces, el comandante Chávez. Que sea un empresario exitoso, lo aplaudimos. Pero el hecho claro es que ese cacao que sale de aquí, que dicho sea de paso, no es que fueron cultivados sin pesticidas, no. Lo que no dice este señor Willy Cacao es que más de 1000 plantas que tenían cerca de 100 años, que estaban en otro terreno que no era el de él, fueron traspasadas de ese terreno a su terreno. Segunda observación: cada tableta de chocolate varía entre, estamos hablando de una tableta así, de este tamañito, y cuidado si no la mitad, varía de 1,90 libras a 6 libras y hasta 9 libras. Libras esterlinas. Multiplíquese por 30 o 40% más, ¿verdad? Dólar. Sí, sí. Llevándose un producto que es materia prima nuestra. Por eso es que yo digo, y haciéndose muy cómico en ese reality show que hizo. Bueno, casi que les hizo hasta un pato y se presenta él cocinándose su pato haciendo de gourmet, y cómo le echa también cacao a todo. Hasta hizo una cachapa con cacao. ¿Es un empresario exitoso? Bien. Pero nuestra materia prima genera un dineral por allá. Aparte de eso, el señor Willy Cacao, hay una familia de apellido Franceschi, que también data de sus descendientes del año 1870, que estaría cultivando el cacao y enviándolo al exterior. Por allí vi una noticia en el Universal en donde esa familia hace una
cata de chocolate con vinos en uno de los hoteles lujosos de aquí del país. ¿Qué quiero yo decir con esto? Fíjense bien, nosotros tenemos una materia prima, yo lo decía el otro día, cuando hablaba de ese eje costero, en donde hay desde montaña hasta la playa, hablamos de una riquísima posibilidad de eje pesquero, agrícola, turístico. A mí no me importa si el señor es exitoso o no es exitoso, ese no es el problema. El problema es que quienes terminan siendo expoliados son los campesinos del sitio. Con matas que eran de otros terrenos y que pasaron a ser propiedad por traslado, por traspaso de un sitio hacia otro. Y culmino con esto. ¿Saben la inmensa riqueza que nosotros tenemos? Yo sigo insistiendo sobre eso, que nosotros tenemos para explotar en todo el eje costero, desde Aragua, Vargas, Carabobo, Anzoátegui, Cumaná, es decir, Sucre. En Sucre es donde está la familia Franceschi y también se cultiva cacao. Ahora que el presidente ha impulsado los motores productivos, pensar en eso. Yo le decía hoy a Tarek, la única forma de que nosotros entendamos, por ejemplo, el valor que tiene de construir una carretera, o no construirla, de refaccionarla, de arreglarla, una carretera que vaya y cubra todo ese eje, es convirtiendo ese eje en un motor productivo. En un motor productivo. Miren, a nosotros nos han dicho siempre, y se nos ha estigmatizado, de que nosotros no podemos producir desde el Estado. Siempre se nos ha estigmatizado a nosotros, a los campesinos, con la ley de tierra, a los obreros, con las leyes laborales, con las posibilidades que hay de montar empresas que solamente necesitan es control de la gestión, seguimiento de la gestión. Pero esta ley que acaba de hacer la Asamblea Nacional, de nuevo, la Asamblea por parte de que defiende a la oligarquía y a las empresas privadas, esta ley que está aquí, precisamente nos echa en cara el hecho de que nosotros no podamos producir. No se trata de hacer cacao y chocolate para Venezuela nada más. Se trata de exportar el producto elaborado. Ni siquiera es que exportemos el cacao, que es la materia prima. No. Es producir el chocolate, tenemos la materia prima, producir el chocolate y exportarlo. Tenemos un cacao de altísima calidad. Tenemos el mejor cacao del mundo. Hay porque él tiene su página web y todo, el señor Willy Cacao. Escúchese bien, si él está haciendo bien su trabajo, yo no tengo por qué meterme en eso. Pero sí es un ejemplo de cómo se han ido enquistando gente que termina expoliando a nuestros campesinos y a nuestra gente. Vean esto. Quiero que vean una cosa acá. Él tiene su propia página web. Él tiene su propia página web, se llama Willy Cacao. Tiene su propia página web. ¿Está bien? ¿Está bien? Incluso, fíjense bien, que en esta
en este círculo de calidad del cacao, Venezuela entra en 1, 2, 3 y 4 fórmulas de cacao de excelente calidad. El otro día yo les hablaba del plátano, porque tenemos bajando hacia la costa, y yo no estoy hablando nada más de Puerto Cruz, no estoy hablando nada más de Puerto Maya, estoy hablando de todo lo que es el centro norte costero. Tenemos un clima fabuloso, tierra fabulosa para poder producir y poder demostrarle no solamente a los Estados Unidos, a sus lacayos, sino demostrarle al mundo que nosotros sí podemos montar un aparato productivo nacional, socialista, de producción, porque tenemos de todo. Una vez Fidel lo dijo en la Asamblea Nacional, ustedes tienen todo, todo. Tenemos tierra, tenemos mar, tenemos llanura, tenemos todo para hacerlo. Ustedes me disculpan, pero yo cuando veo al presidente preocupado todos los días con el vicepresidente Aristóbulo, con todos los ministros, con el vicepresidente de Economía, Miguel Ángel Pérez Abad, con todos, cuando yo los veo a todos, con ahora mismo está el vicepresidente Meléndez, sí, conjuntamente con el presidente de PDVSA, ministro de Petróleo, están en China, que China nos avala los motores, mientras tenemos un ataque. Por eso traje hoy a Serafino a explicar lo que es ese ataque en términos económicos. Cuando nosotros vemos eso, vemos el esfuerzo que está haciendo el Estado, mira, y vemos el esfuerzo que están haciendo ellos por desconocernos. 18 años que vamos a cumplir de la llegada al poder de la Revolución Bolivariana, con 3 leyes infames. Es cuando, yo digo, ¿no?, aquí, es cuando más ganas debería uno de tener, no solamente de crear, sino ya tenemos el escenario, tenemos las tierras, tenemos todo. Ahora nos toca a nosotros convertirnos en sepultureros del modelo rentista. Imagínense ustedes, miren, en lo minero, oro, coltán, diamante y otros metales. Tenemos petróleo, tenemos tierras para cultivar. Ahora mismo, el oro como patrón y punto de referencia, nos puede incluso hasta catapultar para poder hacer bien las cosas, siempre y cuando nosotros pensemos no en el oro nada más, ni en el petróleo nada más, ni en los diamantes nada más, ni en el coltán nada más. Estamos hablando de hacer una nueva economía. Yo traje al Willy porque es eso, es lo heredado de la colonia, sigue allí. La herencia de la colonia sigue allí. Y nos sacan, nos llevan el cacao, no sé ni cómo lo exportan, no sé cómo pagan impuestos ellos, no sé qué tipo de negociaciones hacen, pero la oligarquía sigue siendo colonial, incluyendo al Willy Cacao sigue siendo colonial. Y nosotros tenemos que ser sepultureros de ese coloniaje que todavía está allí, que todavía está vigente. Fíjense ustedes, montado en 400 hectáreas, se está produciendo un cacao que no sé, repito, qué tipo de impuestos pagará, y va y se produce el cacao, se produce el chocolate en Londres. Siendo un cacao y un chocolate de altísima calidad. Sobre todo el cacao de altísima calidad. Ahí me cuentan, me dicen que hablan, hay plantas que tienen más de 100 años, prácticamente herederas de las plantas, de las haciendas cacaoteras de la colonia, y siguen estando en manos de quién. Es una reflexión que hago.
Vamos a poner al presidente Nicolás Maduro para entrar primero con esta ley. Vamos a hacer unos comentarios de esto. Luego vamos a ver a un clic que lo hizo bien, que pues, está basado sobre un artículo tuyo, William. Y vamos a ir explicando. Pero primero vamos a colocar al presidente Nicolás Maduro hablando sobre esta ley. Tercera ley que hacen, golpista, que está claramente inclinada al golpismo. ¿La tenemos? Rueda. Estamos pendientes para que ustedes vean. Combinamos el plan de los 14 motores, las prioridades agroalimentarias, farmacéuticas, con la aprobación de 21.000 millones de bolívares para gobernaciones, alcaldías. Bueno, con otro tema de mucho interés. La Asamblea Nacional Adeco Burguesa ha aprobado hoy una de las leyes más ignominiosas que jamás se haya redactado en Venezuela en 200 años de república. Una ley que pretende privatizar, camarada trabajador, camarada trabajadora que me escuchan, pretende privatizar todas las empresas públicas, socialistas, comunales o mixtas donde la clase obrera tenga participación. Es una ley amenaza. Todo, privatizarlo todo. Pero además tiene otros componentes que yo le decía a los diputados del Bloque de la Patria. Bueno, por aquí está la diputada Cilia Flores, la primera combatiente. Yo le decía que un elemento que de verdad nunca nadie había incluido en una ley. Pretende la Asamblea de Burguesa, con una ley a todas vistas inconstitucional e ilegal, obligar al presidente de la República, a mí, como presidente de ustedes, presidente pueblo, a reconocer a la tasa que diga la Asamblea Nacional una deuda externa adquirida por sectores de Fedecámara, Consecomercio y sectores de la burguesía parasitaria, porque sí. Capítulo entero con artículos. Esto nunca se había visto. Esto solo me acuerda a Lucinchi, a Jaime Lucinchi, padrino de Henry Ramos Alup. No lo va a negar ahora. En paz descanse, doctor Lucinchi. Paz descanse. Con todo respeto, pero en un momento histórico. Es una cosa vulgar. Yo diría inclusive para ser averiguada por los organismos de investigación. ¿De dónde viene una ley? Nunca antes en la historia a nadie se le ocurrió una ley para obligar al gobierno que existía a reconocerle a un conjunto de privados que ellos van a seleccionar, de Fedecámaras y Consecomercio, que el Estado, la República, le tiene que reconocer una deuda externa de no sé cuántos miles de millones de dólares al precio que ellos les venga en gana. ¿Esto es vulgar o no es vulgar? Yo le he estado haciendo seguimiento a esta ley, hoy la aprobaron en primera discusión. Yo llamo a la clase obrera, a los trabajadores, a la clase media, yo llamo a todo el país a reaccionar frente a esta ley. Pretenden con esta ley derogar la ley del trabajo, Aristóbulo, vicepresidente, profesor. Derogan la ley orgánica del trabajo de un solo plumazo. ¿Es constitucional? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Responde a los intereses nacionales? ¿Responde a los intereses populares? Ahí les dejo eso, pues, para que cada quien piense y evalúe lo que son capaces de hacer con un poquitico de poder que les cayó en las manos, producto de la guerra económica y de un triunfo circunstancial el 6 de diciembre pasado. Con el poquito poder que les cayó en las manos, han aprobado en primera discusión una ley absolutamente ilegal, inmoral, inconstitucional, donde pretenden quitarle las tierras
a los campesinos, a los indígenas, se distribuyen las tierras de los pueblos indígenas. Pretenden derogar la ley del trabajo con un solo plumazo, pero además pretender torcerle el brazo al presidente de la República para que le reconozca una supuesta deuda que adquirió con Secomercio, Fedecámara y quienes redactaron esta ley. ¿Quién redactó esta ley, Ramos Alú? Fedecámara, con Secomercio, los mismos de antes. Así lo denuncio. Y llamo al pueblo a estudiar esta ley, a enfrentarla con la verdad y a movilizarse en rebelión contra esta ley que pretende privatizar y acabar la economía social e imponer condiciones ilegales para una deuda que no existe. Así de sencillo, pues. Vamos trabajando todos los temas. Prometí ser breve, directo. Quiero agradecerle a todos los compañeros, gobernadores, compañeras, compatriotas, hermanas, hermanos, alcaldes, alcaldesas, a todo el Poder Popular. Hemos conversado bien a fondo, bien detallado. ¿Tú sabes cuánta es la deuda que ellos pretenden que el gobierno reconozca y es de las empresas privadas? Yo pasé en el programa pasado, pasé al comandante Chávez explicando sobre eso. Para que ustedes vean. Que llegó Lucinchi y reconoció al Fondo Monetario Internacional, le reconoció a la Banca Internacional, le reconoció la deuda al sector privado. Fíjense bien, cada uno del sector privado se fue con su deuda ya, se la presentó a la banca, llegó Lucinchi y firmó a nombre del Estado la deuda de ellos y después desaparecieron los papeles. Lo que está pidiendo el presidente Nicolás Maduro lo pidió el comandante Chávez. Investigar quiénes son los que tienen esa deuda. Deuda que es de ellos, que no es nuestra, no es del Estado, no es del país. ¿Y quieren saber cuánto es la bicoca de la deuda? Dígaselo, William. 12.000 millones de dólares, según lo que dice el presidente con Industria. ¿Vamos con la ley? Bueno, sí. Lo primero a resaltar sería la exposición de motivos, ¿no? Y ahí, digamos, existe todo un gran encubrimiento de cuál es el contexto económico nacional. Y prácticamente que como un gran mantra quieren, digamos, adjudicarnos todas las responsabilidades y todos los costos políticos de la crisis actual, omitiendo la fuga de capitales que ha existido en Venezuela, que lo reseña muy bien la profesora Pascualina Curcio, digamos, negando lo que existe, la destrucción del sistema de precios a través de Dollar Today, negando el desabastecimiento programado y la destrucción de las cadenas tradicionales de distribución. Es decir, se niega todo esto y solamente queda el gobierno, supuestamente, como el principal responsable. Lo otro es que antes de entrar en el término de la ley, en los términos legales y económicos, cuando Lucinchi llega a la presidencia, no solamente reconoce aproximadamente 6.000 millones de la deuda privada, sino que también reconoce o le da a los empresarios en el año 85, le da 6.000 millones de bolívares, que era lo que se conocía por el ajuste por inflación. Es decir, crecían los precios, venía el Estado, imprimía moneda y se le daba 5.000 millones de bolívares para que ellos pudieran salvarse de la inflación que ellos mismos habían ocasionado producto del desastre financiero y de la especulación que siempre han llevado a cabo. Hay un elemento que es el artículo 4, que es del régimen de permisos con renovación especial. Y ellos dicen, bueno, que en este régimen de permisos habrá, digamos, una renovación automática si cumplen, digamos, ciertas prerrogativas: solvencia laboral, inscripción, registro único de personas que realizan actividades económicas, conformidad de uso, permiso de bomberos y licencia de actividades económicas. ¿Qué quiere decir eso en castellanito? En castellanito es que, por ejemplo, ellos pueden estar violando contrataciones laborales, pueden estar violando la ley orgánica del trabajo y este supuesto régimen de permisos les va a actualizar y los va a colocar en situación de legalidad en su negocio, aunque esté... Eliminación de la ley del trabajo. Sí, es una reserva casi que derogatoria, aunque no está técnicamente así expresado, pero yo puedo explotar a mi placer a los trabajadores, puedo pagar lo que me dé la gana y después yo te paso el certificado y tú me renuevas mi permiso. Ajá. Otros elementos del régimen especial del impuesto sobre la renta, ya tú lo decías, que era la disminución especial del impuesto sobre la renta, un 30%, negando, digamos, las actualizaciones que se hicieron. Para leerlo un momentico nada más, sí. Miren, porque esto es para coger palco.
Artículo 5 del régimen especial de impuestos sobre la renta. Vean ustedes, no solamente que el presidente está obligado, ve bien, a pagar 12.000 millones de dólares de la deuda privada, ven bien, sino que a los fines de incentivar la inversión asociada a la producción nacional, se establece una disminución especial del monto a pagar por concepto de impuestos sobre la renta del 30%. Roban, evaden impuestos y todavía hay que bajarle el 30% más del monto de las nuevas inversiones realizadas por personas naturales o jurídicas que aumenten la producción o la capacidad productiva nacional de bienes y servicios en actividades productivas agrícolas. Y creo que hay otra reducción más. Síguelo. Sí. Bueno, también hay otro que tiene que ver con el parágrafo primero de ese mismo artículo 5, que es el que el monto de las inversiones señaladas en este artículo serán determinadas deduciendo el costo de los nuevos activos fijos incorporados a la producción de la renta. Es decir, lo que están es buscando legalizar la evasión fiscal, en el sentido de que, bueno, mientras yo invierto más supuestamente, tú me tienes que estar cobrando menos impuestos. Esa es la otra reducción. Esa es la otra reducción. Ajá. Ahora, antes de seguir en los... O sea, ¿y quién dice que ellos están invirtiendo más y todo? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional dice que Está supuestamente bien. están invirtiendo, pero por ejemplo salió la publicación de la revista Forbes y Lorenzo Mendoza tiene más de 2.000 millones de dólares en el extranjero y él no ha metido ni un solo dólar en la economía. Ajá. Está, bueno, la vuelta otra vez del certificado de no producción nacional o producción nacional insuficiente, cuando en diciembre se dijo que tenía que haber un certificado de producción para, digamos, limitar el hecho de la voracidad importadora, y aquí se nota que los empresarios importadores de Fede Cámara y Cosa de Comercio metieron su respectivo gazapo de devuélveme otra vez el certificado de no producción para yo poder exigir y robarme y fugar todas las divisas que me dé la gana, como lo han venido haciendo y como se demuestra en el trabajo de la profesora Pascualina. Está, bueno, el artículo 10, que era lo que hablaba el presidente Maduro, que es el plan de refinanciamiento de las deudas contraídas con proveedores internacionales. El presidente de Economía... Ahí están los 12.000 millones. Ahí están los 12.000 millones. Él planteaba el año pasado que el Estado emitiera bonos de deuda pública por esos 12.000 millones de dólares, le diera los bonos, ellos cobraban el precio directo del bono en los mercados internacionales de bonos y el Estado terminaba pagando los intereses y el capital hasta que se vencieran esos bonos. Ajá. Y lo otro que planteaba era, bueno, que se los dieran en efectivo y que pagaran supuestamente directo a los proveedores internacionales. Pero esto es un síntoma y es una consecuencia digamos, de la explotación histórica y del rapiñeo de las deudas y el rapiñeo de las rentas de todos los países latinoamericanos. O sea, igual pasó en Argentina. En Argentina la familia de Macri, con Cavallo, que era el presidente del Banco Central, le reconoció 7.000 millones de deuda privada y la terminó pagando el Estado a través de algunos seguros que había emitido. Entonces, digamos, esto es hasta tradicional. Pero bueno, en el contexto en el que estamos... Es obvio. Sí, están exigiendo prácticamente que le demos todas las reservas internacionales para ellos poderle pagar a sus proveedores, quedarse con su respectiva comisión y que, bueno, que es... Y que conste una cosa, William, el hecho claro es que todavía, y el presidente Chávez lo dijo en su momento, todavía, y lo que estamos pagando en intereses de deuda es correspondiente a la deuda que ellos crearon. Sí, claro, hasta el año 2005-2006 se estuvo pagando esa deuda. Ajá. Y se estuvo pagando la deuda privada que Lucinchi firmó. Sí, que legalizó. Ajá. Exacto. Bueno, hay otro artículo también, que es el artículo 13, en el cual, digamos, construye un bypass o esquiva algunos elementos importantes de la SUNDE, diciendo que con el objeto de estimular la producción nacional, los precios fijados por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, es decir, mantienen parcialmente la ley, pero después la violentan. A través de la providencia podrán ser modificados por los productores cada 2 meses, es decir, cada de parte del empresario, es decir, cómo han elevado sus estructuras de costo cuando sabemos que están afiliando su sistema de precio a Dollar Today, para que, bueno, eso siga... Cada dos meses yo agarro y cambio los precios. Es más o menos similar a la ley amnesia, ¿no? Yo me perdono. Sí, yo me perdono. Yo me perdono. Trafiqué, maté, cometí todos los delitos posibles, pues. Hice conciertos para delinquir, llamé a la violencia, utilicé la guarimba, pero yo me perdono eso. Más o menos ahí ahora yo digo qué precios voy a poner. Exactamente, y bueno, y mantiene la SUNDE como un activo... observador, que bueno, va a decir, ay, qué bueno el certificado, te lo sello, te lo firmo y especula con tranquilidad. Que es lo que venía haciendo, que es robando. Que más o menos en la ley de vivienda, que ponen al Estado de observador mientras ellos
llevan al campo inmobiliario, o sea, al campo inmobiliario privado, los títulos de propiedad. Exactamente, bueno, hay otros elementos en el artículo 16 y 17 que tienen que ver con la devolución directa, o sea, le ordena al presidente Maduro y al gobierno bolivariano que devuelva las empresas que fueran expropiadas, pero esta ley no es una ley que está por fuera de otros planes o por fuera de otras acciones. Por ejemplo, Freddy Guevara hace 2 días, o al día de ayer creo, anunció la investigación en la comisión de Contraloría que él preside, de investigar el pago por indemnizaciones a empresas extranjeras y empresas nacionales petroleras. Es decir, que el Estado tratar de mover la mediática nacional e internacional para que el Estado pague la deuda que le tenía ExxonMobil, supuestamente, la deuda que tenía ExxonMobil. Que le ganamos. Que le ganamos en el CIADI, que eran 20.000 millones de dólares. O sea, él habla de 74 compañías, pero no dice que está metida la ExxonMobil. Una pregunta, William, o sea, para meterla aquí en este momento de lo que tú estás hablando. ¿Por qué busca la oposición venezolana endeudar más al Estado? Bueno, endeudar más al Estado porque ellos pueden hacer libremente sus negocios con el extranjero. Pero no solamente eso, es dejarnos sin dinero. Sí. Sin posibilidad de atender al pueblo. No, claro, y bueno, y es el resultado del saqueo histórico. Eso tampoco es que es nada novedoso, es lo que han venido haciendo desde siempre. Incluso el caso de Macri ejemplifica eso. Por ejemplo, Macri paga 4.500 millones de dólares a los fondos buitres para poder endeudarse con 5.000 millones de dólares más en un año, pagando una tasa del 7% con la banca internacional, entre ella española y estadounidense. O sea, estás pagando una deuda para que te permitas endeudarte más. Y obviamente eso es un plan geopolítico, geoeconómico, geofinanciero que no quebrar las economías. Quebrar las economías para que, bueno, sean absorbidas por el capital desvalido y destartalado de los Estados Unidos. Lo que te decía de devolver esas empresas y de crear, digamos, un conjunto de gazapos y de troneras dentro de la ley donde puedan irse filtrando esos elementos directos de privatización. Y, como te decía, cuando Freddy Guevara anunció esa investigación, donde supuestamente el Estado debe clarificar ese tema de las indemnizaciones, entonces nosotros entendemos, entonces tú lo que estás buscando es que el Estado le pague una petrolera que nos estaba demandando por 20.000 millones de dólares, que era totalmente desproporcionado. Y que le ganamos. Y también, por ejemplo, lo que vamos a hablar más adelante es Steve Hank, que es el gran asesor de Dollar Today. Aquí lo tenemos. Estuvo metido en los fondos buitres en Argentina, porque es un juego en llave con los fondos de inversión de Paul Singer, que fueron los que hicieron que estaban gestionando los fondos buitres en Argentina. Este es Steve Hank, que dice, incluso en su Twitter, le tomamos una foto a su Twitter, dice que Dollar Today usa mis cálculos para proyectarlo de la inflación, fíjate, ¿ves? Y este es el cálculo que hacen ellos, que por cierto lo tengo por aquí. O sea, este señor, que ya William me va a aclarar quién es, utiliza Dollar Today como indicativo, como sitio de consumo. Él le provee insumos. Él le provee insumos a Dollar Today. Ajá. Entonces, ¿Quién es Steve Hank? Sí, bueno, no quería adelantarme tan ahí, pero entendiéndolo dentro de esta ley, Steve Hank es director del Instituto Cato, que a su vez financia a Sedicia Libertad en Venezuela. De los miembros de ese instituto son María Corina Machado, Thor Harbors en Mendoza, que es el primo de Leopoldo López, Oscar García Mendoza, que es el dueño del Banco Venezolano de Crédito, y ese es un instituto que hace lobby financiero de los hermanos Koch. Recuerda que los hermanos Koch eran los dueños de Fertinitro. Ajá. Y bueno, con la nacionalización de PDVSA ellos perdieron esos activos petroleros y petroquímicos. Entonces, esta ley de reversión de las expropiaciones y de las nacionalizaciones capaz estará buscando devolverle su tajada a ExxonMobil y buscar también devolver su tajada a los activos que dejaron o que se le fueron nacionalizados a los hermanos Koch. Se sigue viendo la costura. Sí, claro, y se sigue viendo los rasgos transnacionales de ladronaje internacional que están incluidos aquí. O sea, no lo vemos como una ley aparte, sino como parte de una estrategia que tiene pivotes en el Parlamento, o sea, que se impulsa a través del Parlamento, y que, bueno, Freddy Guevara, que es el coordinador del partido más reaccionario de Venezuela, está jugando en función de poder revolverle el negocio a estos ladrones petroleros. Las 3 leyes, ¿tú las has visto? Sí, claro. Las 3 leyes. ¿Qué implican esas 3 leyes? Bueno, esas 3 leyes primero implican, como tú lo decías, el desconocimiento total de los basamentos fundamentales de la Constitución. Y bueno, también hay un conjunto de maniobras discursivas que los medios saben explotar, los medios escuálidos,
que es que, por ejemplo, ellos le ponen ley de producción nacional, niegan todo lo que te dije al principio. Entonces, por ejemplo, nosotros reaccionamos, o bueno, yo escribo un artículo, o tú haces un programa, o existe una marcha en contra de la ley, entonces ellos lo reseñan. El chavismo marcha en contra de la producción nacional. Entonces eso está también muy bien diseñado desde el punto de vista discursivo, como también el tema de la amnistía y también el tema de la vivienda. O sea, tocando fibras sensibles de la Constitución y digamos, pulseando también en la sensibilidad y en la psique de la población en torno a eso. O sea, voy a ser propietario de mi vivienda. Va a haber más producción nacional, cuando lo que está en el fondo es una grandísima estafa. Es un saqueo. Exacto, sí, es el saqueo que no ha sido... Que no y el fondo completo de las 3 leyes es derrocar al gobierno bolivariano. Sí, claro, es el objetivo a mediano plazo, pero ellos también entienden y por eso están acuartelados ahorita definiendo cuál es la ruta supuesta del cambio. Ellos saben que para que esto tenga validez real tienen que asaltar Miraflores. Y es donde está, digamos, la pugna estratégica entre las fuerzas políticas, el chavismo y la oposición, que la oposición es simplemente un operador local de los grandes poderes extranjeros. Lo demuestra Steve Hancock. Okay. Nos vamos a ir a un corte, al regreso vamos a entrarle a Dollar Today. A Dollar Today, al artículo que hiciste. Sí, va. Vamos a un corte y ya regresamos. Siglos de sol en la piel. En busca de su crecimiento es por concepto básico considerado capital. En el capital industrial, según Marx, se desarrolla la siguiente fórmula: dinero, mercancía, un proceso productivo que transforma esa mercancía en otra con nuevo valor de uso y que tras la explotación del trabajo humano adquiere una nueva forma, una plusvalía y hace ganar más dinero. El marxismo indica que el capital es valor, solo que en una fase más desarrollada de las relaciones sociales mercantiles, en la cual éste adquiere nuevas características que no poseía antes. Entonces el dinero y la mercancía se plantean como forma de su existencia, simples expresiones o formas de manifestación de ¿quién? Del capital. Otras formas de capital, como aquellas generadas por el interés o por los títulos de propiedad y las acciones. Por ejemplo, en muchos libros y documentos nos topamos con la expresión capital financiero. Este término se emplea para definir gran parte de la forma de observar la economía del capitalismo actual. Existe consenso sobre el hecho de que uno de los aspectos más significativos de la globalización es la expansión y dominio del capital financiero, que desde mi punto de vista personal habla es de la colonización del mercado por las grandes compañías e instituciones transnacionales, una corporatocracia que se va haciendo dueña del mundo y que ya gobierna en el país más poderoso desde el punto de vista militar, me refiero a Estados Unidos. Por capital financiero se entiende, pues, a aquel capital cuya remuneración está constituida básicamente por los ingresos especulativos obtenidos en operaciones financieras de los más diversos tipos, además de la que deriva de los intereses, por supuesto. Otro concepto muy interesante es el de capital especulativo parasitario. Este tipo de capital va en contra de toda la lógica del capital industrial. No produce, no genera plusvalía y sin embargo se apropia del excedente. Su lógica es la apropiación desenfrenada de plusvalía, o mejor, de ganancia, la ganancia especulativa. Realiza así, o por lo menos intenta hacerlo, los deseos derivados de la propia naturaleza íntima del capital, el no compromiso con el valor de uso y a pesar de ello la autovalorización. Conduce o pretende conducir la contradicción de valor de uso al extremo de su desarrollo, es decir, teóricamente a la destrucción del valor de uso. Por supuesto que para cualquier capitalista es un fetiche imaginar un mundo en el que no esté comprometido con ciertos estándares de calidad, por elementales que estos sean, y que aún así pueden ganar dinero a sus anchas. Ahora,
Este capital transnacional que utiliza los organismos financieros como empresas subsidiarias a su servicio, también ejecuta acciones de guerra económica contra países a los cuales desea saquear más y mejor, o cuyas riquezas sean un botín más que apetecible y deseable. Durante la década del año 2003 hasta el 2013, la inflación varió en un 73% en correspondencia al precio del dólar en el mercado paralelo. Hay que aclarar que las empresas que tasan el mercado paralelo no ponen ni una sola moneda en el mismo, y el capital privado que se mueve dentro de él podría considerarse más bien marginal. No importa la cantidad y la regularidad con que una empresa reciba dólares del Estado, el empresariado se ha enviciado con la idea de colocar los precios basado en un valor de cambio que no corresponde a las leyes de economía. Ellos, conscientes o no de lo que están haciendo, se enmarcan dentro de un escenario de guerra no convencional destinado a descalabrar la economía del país. Hace poco un columnista de The Washington Post reconocía que los importadores que reciben dólares subsidiados para satisfacer las demandas de alimentos de los venezolanos encuentran más atractivo invertir esas divisas en el mercado negro, es decir, prefieren participar del festín del capital especulativo parasitario que invertir esas divisas en el fin para el cual fueron otorgadas. La insignia de colocación de precios del mercado ilegal, del dólar ha sido Dollar Today. Ya en otros clics hemos demostrado que Estados Unidos se encuentra registrada la marca Dollar Today. La corporación Dollar Today Incorporated, perdonen si no se pronuncia así, ustedes saben que mi inglés es muy malo, ubicada en Doral, Florida, tiene como presidente a Ernesto Vasconcelos y de agente legal a Humberto Gil, indica la web opencorporates.com. Un segundo registro, Dollar Today Commercial Group, ubicado también en el estado de la Florida, tiene como director a Oliver Becerra. En el registro de marcas de Dollar Today en Estados Unidos aparece Gustavo Díaz Vivas, coronel del ejército y subjefe de la Casa Militar durante el breve golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril del 2002. Este es el punto de partida de una mafia internacional que abarca a instituciones financieras que no aprecian ni siquiera su propio prestigio internacional. Su forma de operar se enmarca dentro de la guerra no convencional. Aunque la plataforma en Internet de Dollar Today ha sido bloqueada en nuestro país, ellos han generado páginas espejos, web dinámicas, con las que logran una metamorfosis, por decirlo de alguna manera, de su propia URL y se accede a ellas con relativa facilidad. Lo real es que la página no es un éxito desde el punto de vista de las visitas, pero sí han desarrollado una plataforma de difusión del mensaje a través de redes sociales, páginas aliadas y aplicaciones móviles. Lo que hace a Dollar Today referencia no es su posicionamiento en Internet, ni mucho menos su alcance como medio de comunicación, que es bastante malo, sino que es un instrumento al servicio de la corporatocracia que echa a manos de grupos de presión, organizaciones empresariales nacionales, lobbies financieros y tanques pensantes para promover y ejecutar la desestabilización económica en Venezuela sin asumir mayores riesgos. Toda la bola de economistas que viene a darle sentido al llamado dólar paralelo en Venezuela no tiene otro objetivo que otorgar una fachada teórica natural, por así llamarle, a una jugada de terrorismo económico que hizo su nicho en redes sociales. Dice William Serafino en Misión Verdad. El tanque de pensamiento y empresa de asesoría financiera Inter-American Trends trabaja para los 6 grandes bancos de Wall Street: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, según sus propios reportes sobre el colapso de la economía venezolana. La línea de comunicación directa que tiene su director Antonio de la Cruz con operadores, capas gerenciales e inversores corporativos de Wall Street quedó aún más en evidencia cuando en abril del 2015 escribió un artículo sobre cómo PDVSA supuestamente maquillaba sus cifras para engañar a Wall Street y no pagar su deuda externa. De esta forma, los 6 grandes de Wall Street contratan y utilizan a Inter-American Trends como una organización autónoma para definir el precio del dólar paralelo por vía
indirecta, constituyendo el colchón discursivo y funcional para que empresarios nacionales y corporaciones transnacionales aprieten el alicate, destruyendo los sistemas de precios, traficando dólares a una tasa cambiaria especulativa. Cuando Interamerican Trends define a través de Dollar Today el precio del dólar, lo hace actuando en nombre de los 6 grandes de Wall Street. Una técnica muy empleada en publicidad, por cierto, es la de una personalidad que recomienda o emite tal o cual mensaje, esto con el propósito de influenciar la toma de decisiones. Con este ejemplo pudiera hablar lo mismo para describir a una reconocida locutora vendiendo un jamón, y ocurre también en la economía para influenciar los mercados internacionales. Entonces ellos se buscan un tipo al que convierten en un referente de economía y es citado por un cártel de medios especializados como The Financial Times, The Wall Street Journal, The Economist, etcétera. Y el tipo lanza un poco de flechas y las pegue o no, poco importa. La gran maquinaria financiera pondrá todo su empeño en convertir la profecía en realidad. En todo caso, no hay nada que para el común se parezca tanto a un informe de economía como el pronóstico del clima, ¿verdad? Aplicado a Venezuela, tenemos que uno de esos personajes es Steve Hank, que fue asesor de Reagan, cómplice del desmantelamiento del Banco Central argentino y, por último, uno de los coautores de la Agenda Venezuela, que utiliza su poder de lobista financiero en condición de ejecutivo del Instituto Cato, que es Financial, se dice, el cual a su vez recibe financiamiento de la oligarquía petrolera de los hermanos Koch. Con este tipo expande el mensaje en distintos eventos internacionales en los que habla sobre la economía venezolana y propone su dolarización. Dicen William, el precio del dólar paralelo también lo define la cantidad de países que convengan con que ese precio es el verdadero. Esa es la función de Steve Hank, un sicario financiero altamente relacionado con las capas directivas de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y Bank of America, ya que es el encargado de la formación de sus cuadros gerenciales futuros, además de tener su propio fondo de inversiones en el que se gestiona la compra y venta de bonos de deuda pública y privada de mediano tamaño en la bolsa de Wall Street, dato que habla de su estatura como operador financiero transnacional. Además es comentarista estrella y un factor clave en la imposición de opiniones económicas sobre Venezuela. Por último, el estudio de Misión Verdad expone cómo el Fondo Monetario Internacional participa de la conspiración para legitimar la tasa del dólar ilegal en Venezuela. En el siguiente gráfico se puede observar cómo el FMI legaliza y legitima internacionalmente el precio del dólar paralelo en nombre de los intereses de bancos y corporaciones transnacionales que defiende a capa y espada. Vale recordar que el amigo íntimo de Ricardo Hausmann, Alejandro Werner, es quien dirige las operaciones del FMI en Latinoamérica. ¿Qué significado tiene que el Fondo Monetario Internacional utilice como referencia las tasas del mercado ilegal? Bueno, en primer lugar es de esperarse que el FMI utilice cifras certificadas y reales para no engañar a los mercados o no actuar de mala fe con ellos, por lo menos. Lamentablemente la expectativa nada tiene que ver con la realidad. Las cifras que ellos emiten son consideradas por los mercados del mundo como termómetros verosímiles y oficiales sobre la salud financiera de un país, pero esta gente publica las cifras alocadas de Interamerican Trends, que están viciadas por los extremistas de Dollar Today, que establecen la tasa del dólar con los intestinos y no con el cerebro. En los juzgados de Estados Unidos se está edificando la impunidad de acción de esta mega conspiración cuyo alcance todavía está por conocerse. En noviembre del año pasado, la demanda del Banco Central de Venezuela contra Dollar Today fue presentada con la solicitud de que se abstuvieran de publicar la tasa no oficial del dólar en Venezuela porque, asegura, atenta contra su gestión y causa desbalances en la economía del país. Dollar Today solicitó, por su parte, desestimar la demanda por considerar que la petición vulneraba la libertad de expresión. ¿Qué tal? El juez Gregory M. Slit emitió este viernes una orden donde indica
que la demanda tiene fallas, pues considera el tipo que el daño que produce Dollar Today es acelerar y exacerbar la inflación. Y no es un daño particular contra el Banco Central de Venezuela. La inflación de la economía de un país, dice él, no es un daño suficientemente particular al Banco Central. Para alegar un daño, este debe ser concreto en cuanto a la cualidad y tiempo. Aquí la inflación no es suficientemente identificable como daño, sino como una hipótesis, dijo el juez en su orden. Slit agregó en el documento que el Banco Central de Venezuela tiene 7 días para introducir una enmienda a la demanda para corregir, si se puede, las deficiencias notadas por la Corte. Eso entre comillas. A esta hora, las empresas que recibieron dólares preferenciales y que disminuyeron las importaciones en kilogramos, pero se quedaron con una buena tajada en divisas, han incrementado salvajemente su capital especulativo parasitario, sacando hasta la última gota de ganancia a costa del sacrificio y del sufrimiento de un país. Así juegan en los fétidos predios de Wall Street con nuestro futuro. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo kick. Los de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. Continuamos. Bien, William, tú tienes un artículo en Misión Verdad de cómo se define el precio del dólar paralelo en Venezuela. Sí, bueno, ahí hay algunas precisiones importantes, que el problema fundamental no es Dollar Today, ni su plataforma digital, ni su prohibición en redes sociales. Dollar Today es la valla publicitaria donde termina un gran proceso conspirativo que comienza con como decía Larissa Costa, que comienza en Wall Street a través de estos 6 bancos. Ahora, estos grandes bancos de Wall Street necesitan tercerizar la definición del dólar. La consultora Interamerican Trends, ahí en el artículo está la foto de Antonio de la Cruz, que es su director. Incluso la captura es hablando en NT24, la puedes enseñar, defendiendo los intereses de las empresas norteamericanas, con el artículo de que supuestamente PDVSA quería engañar a Wall Street, lo cual demuestra que trabaja efectivamente para Wall Street. Este es Antonio de la Cruz. Este señor que está aquí, ¿viene a ser qué? Él viene a ser el director de este tanque de pensamiento. International Trend, que tiene incluso su Twitter. Sí, tiene su Twitter y es una empresa legal que supuestamente da servicios financieros, pero lo que hace es difamar y generar reportes tendenciosos sobre lo mal que está la economía venezolana, como si la economía estadounidense no estuviera por los suelos y totalmente quebrada. Está Steve Hank. Este señor que está aquí. Este que tenemos. Que es un sicario financiero muy importante. Fue uno de los que planificó y estuvo en las altas asesorías para la dolarización de Ecuador, por ejemplo. Estuvo también muy metido en el desmantelamiento del Banco Central argentino y del pago de la deuda privada con Domingo Cavallo en Argentina, el desmantelamiento del Banco Central argentino. Estuvo también muy involucrado en la balcanización financiera de Yugoslavia. Estuvo también muy metido en Lituania, en Bulgaria. Tiene su propio fondo de inversiones con los cuales estafa... Este es del Grupo Cato. Este es el Instituto Cato, donde, bueno, como te decía, pertenece a María Corina Machado y todos estos actores, estos lobistas internacionales en contra de Venezuela. Y Steve Hank tiene, aparte de formar, como lo dice el portal Business Insider, forma las capas gerenciales de JP Morgan, de Morgan Stanley, de Bank of America, que son estos bancos que obviamente van a atacar a Venezuela y a todos los países que desafíen. Son los que tuvieron la burbuja financiera, fueron los que explotó la burbuja financiera en 2008. Sí, todos estos bancos estuvieron involucradísimos. Y Steve Hank tiene un gran poder mediático, puesto que es entrevistado por CNN, por The Wall Street Journal, por el Financial Times, por Bloomberg, por las grandes agencias financieras. Y también está el tema del FMI, que el director del FMI en América Latina es amigo de Ricardo Hausmann. Incluso en el audio de Lorenzo Mendoza él dice, no, yo tengo un pana ahí en el Fondo Monetario que nos puede prestar 50.000. Es ese Alejandro Werner. Y como sale en ese gráfico, que es un gráfico legal que emite el FMI, donde se ve la franja amarilla, la consecutiva evolución hacia arriba, el alza del precio del dólar paralelo. Esto también es una pata del bloqueo financiero, porque cuando un país, independientemente
digamos, de que con qué bloques de poder juega cuando te va a prestar dinero, él va a buscar los datos oficiales del FMI. Y si el FMI legaliza una tasa, un precio de un dólar que es ficticio, porque ninguna ley económica, no hay ningún proceso económico real que realmente justifique que el precio aumente con la velocidad con la que aumente y que esté destruyendo, como está destruyendo los niveles de precio, un país se abstiene de prestarte recursos. Incluso China, que con lo que nos estamos reuniendo para nuevos préstamos y nuevas inversiones, digamos, no confían en el FMI por ser una estructura del capital occidental. Y hay también que esta triangulación entre Inter-American Trends, Steve Hanke y el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de organismos legales como el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de operadores financieros como Steve Hanke, estamos hablando de consultoras financieras como Inter-American Trends, caen en un círculo vicioso, repetitivo. Steve Hanke cita a Inter-American Trends cita al FMI, el FMI cita a Steve Hanke, incluso la universidad donde trabaja Steve Hanke, que es la Universidad Hopkins, ahí también da foros Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario. Monetario Internacional. Entonces ellos legalizan internacionalmente y los empresarios que fugaron dólares durante 10, 15 años y que el trabajo de la profesora Pascualina Curso demuestra que sus depósitos en el extranjero están alrededor de los 40.000 millones de dólares, que son los que están moviendo la economía especulativa y son los que están determinando el precio real de las cosas, tienen todo el colchón discursivo. O sea, ¿cómo tú me vas a impedir a mí que yo trafique dólares si el FMI mira lo que dijo? Entonces es una medida de legalizarlo y de generar atmósferas expectativas que vayan obviamente subiendo el precio del dólar. Dólar Today es producto de todo de toda esta cadena de confabulaciones. Sí, y es una conspiración donde están metidos estos seis grandes bancos. Ahora hay que plantearse la pregunta. La economía mundial está destartalada, sobre todo la estadounidense. Vienen vencimientos de bonos de deuda privada, de bonos corporativos en el 2020 de 9.5 billones de dólares y el PIB de Estados Unidos de 16 billones. O sea, no tienen cómo pagar esa deuda. Todas las corporaciones, las grandes corporaciones estadounidenses están sufriendo pérdidas abismales cada 4 meses cuando emiten sus informes financieros. Pero el que reventó la economía mundial, el que tiene quebrar el planeta son autobuseros del Valle, o son militares que vienen del Furrial, o son gente que digamos que es del pueblo llano, normal. O sea, no, los que tienen la economía reventada son los grandes tecnócratas que salen de estas grandes universidades y de universidades nacionales. Por ejemplo, el IESA, ese es lo que Chávez llamaba los IESA Boys, van a hacer un foro el 8 de marzo, donde viene el director de mercado de bonos de Goldman Sachs. Y Goldman Sachs fue el que reventó el sistema financiero internacional con la crisis inmobiliaria, con la burbuja inmobiliaria. Entonces va a venir un directivo de Goldman Sachs con la supuesta superioridad moral de haber estudiado en una universidad extranjera a decirnos a nosotros que estamos manejando mal la economía y a decirnos a nosotros que la estamos colapsando, cuando son esos propios tecnócratas formados en estas grandes universidades los que están destrozando el planeta entero, y que ahorita, más tardar el mes de abril, viene un gran colapso financiero superior al año 2008. Y no es un problema de que sean malos los de Wall Street. Por eso una pregunta, ya refiriéndonos al caso venezolano, por eso la urgencia de ellos, William, en derrocar la revolución bolivariana. No, y la urgencia de tomar Latinoamérica, ¿no? Sí, claro, porque son planes globales. O sea, la oposición la derecha venezolana no tiene un proyecto nacional o una metódica de saqueo nacional, no. Ellos están enmarcados en una gran guerra geopolítica que tiene que absorber continentes para poder salvar estas economías que están destartaladas. Y por eso te digo, o sea, por ejemplo, Venezuela está, digamos, tomando medidas excepcionales en el tema del oro para poder soportar el asedio financiero y poder que entren dólares a las reservas internacionales para, digamos, reparar parcialmente nichos que la guerra económica destrozó, como por ejemplo el sistema de medicina y el sistema alimentario. Se está dando toda unas giras y reuniones con grandes países exportadores de petróleo para subir los precios del petróleo. O sea, el gobierno está en una ofensiva internacional buscando superar el asedio. Ahora, si esto se llega a concretar, imagínate cómo queda la derecha venezolana. Por eso es que el desespero de revocatoria, enmienda o buscar cuál es la salida, porque saben que mientras el gobierno se recomponga, mientras el gobierno tome las medidas que tiene que tomar y mientras dé señales de autoridad, se metió preso a un empresario bachaquero de carne, que había estafado más de 14 millones de dólares. Entonces, cuando se dan esta muestra de autoridad, ellos también están sintiendo que se les está arrinconando. Exacto. Y vamos por la dirección correcta en ese sentido. Ahora, ¿qué es la conclusión fundamental del artículo? Incluso, esto es un dato bien claro de cómo el presidente Nicolás Maduro ha tratado de ver bien y de trabajar con mucho tino lo que se está haciendo
Por allí incluso hay gente que dice, no, que le están entregando millones de dólares a los empresarios. No, señor. No. Hasta ahora, hasta tanto no se presenten proyectos confiables y proyectos que sean reales, pues, o sea, que se tenga uno los pies sobre la tierra. El presidente Nicolás Maduro no ha entregado ni un céntimo. Claro, fíjate, ¿cuál es la gravedad del problema? Eso lo decía... Única y exclusivamente para las cuestiones vitales, pero no se ha entregado ni un solo céntimo que no sea para, fíjate, por eso están las mesas de debate, por eso están las mesas de producción, incluso con más de 700 empresas. Sí, sí. Como decía el compañero Gustavo Borges, digamos, el país más asediado después de Siria es Venezuela. Y tiene toda la razón en decir eso. Y la conclusión directa del artículo es que toda la institucionalidad del capitalismo internacional, del capital transnacional, sus bancos, sus organizaciones multilaterales, sus think tanks, sus grupos de presión, sus lobistas financieros están asediándote a un nivel exagerado. Incluso el Estado venezolano pagó 1.500 millones de dólares de deuda extranjera, de deuda externa, hace 4 o 5 días. Sí. Y el Financial Times y todas estas agencias financieras estaban apostando a que no pagáramos la deuda. ¿Por qué? Porque como está todavía vigente el decreto Obama, al entrar en default están todas las prerrogativas imperialistas para poder agarrar activos, claro, de PDVSA. Por eso precisamente no se ha derogado el decreto. Sí, entonces, ni se va a derogar. Entonces, lo van a mantener allí como una espada de Damocles, ¿no? Exacto, y eso va a seguir profundizándose porque es la institucionalidad. No es que unos tipos son bandidos, que son malos, que te quieren, por decirlo algo, joder. No es eso. Es la institucionalidad del capital el que quiere destrozar o digamos, apropiarse del territorio venezolano. Y como decía también el viejo Ramón Mendoza, del Callap, o sea, tú tienes unos supuestamente grandes tecnócratas, grandes universitarios, pero ve como una mujer administra el sueldo del marido, administra su sueldo del marido para darle comer a tres muchachos. Exacto. Esa es la economía, sí. Es un ejemplo de administración de la que tú... Exacto. O sea, una muestra de administración, podemos decir exitosa, para no utilizar otra palabra. ¿Hasta dónde piensan llegar esto? O sea, ¿qué otro tipo de avance, de ataque en este asedio tendrían estos sectores? Pues ya evidentemente Dollar Today es un mecanismo creado por todo un tanque pensante que está en este momento diciendo cómo hay que buscar la manera para que el gobierno bolivariano, nada más no el gobierno bolivariano, estamos viéndolo con Macri, estamos viéndolo en todas partes, incluso el asedio en contra de Ecuador, sí, en contra de Bolivia, que acaba de perder un referéndum en donde se estaba pidiendo para la reelección del presidente boliviano. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y ahí vuelvo a sacar a Ramón Mendoza, o sea, y también Gustavo, que hemos dado esas conversaciones. O sea, si el tema es el crecimiento económico, Bolivia tenía unos índices de crecimiento económico en el papel, en la teoría, muy... Hasta CNN llegó a hablar bien. De hablar bien, y perdimos. Y nosotros aquí, con una crisis sin precedentes y con un asedio financiero sin precedentes, mantenemos más de 5 millones de votantes. Eso quiere decir, oye, que hay un nivel de conciencia y de entendimiento de lo que está sucediendo, que es una fuerza política que no tiene otro país del mundo. Ahora, esto va a seguir desarrollándose, y a medida en que los chinos y el Banco de Desarrollo de China apruebe la agenda bolivariana y quiere invertir en la agenda económica bolivariana, y que otros sectores, como por ejemplo Ecuador u otros países, oxigenen un poco más la vilipendiada economía venezolana por estos mismos sectores empresariales, tanto nacionales como extranjeros, obviamente ya van a buscar radicalizar. O sea, la declaración, por ejemplo, en el caso de ahora mismo con la visita de Meléndez y el presidente PDVSA, Eulogio del Pino, a China, las declaraciones positivas que se dieron hoy desde China y el frente hacia lo que es Guayana con el oro, va a intensificar va a intensificar incluso, no solamente radicalizar. Por ejemplo, ahí tengo una información sobre avances paramilitares al norte de Valencia, claro, o Guatapar, o por todo esto. Gente que está ya buscando esto, lo que llamaba el presidente Nicolás Maduro, estas células durmientes moviéndose para ir tomando terreno. Claro, sí, y el asedio no es nada más económico, el asedio es político. Sí. El tema es que no es un problema tecnocrático, ni económico, ni financiero que tenga explicaciones por esos lados, el problema es político. O sea, cuando estos grandes bancos de Wall Street utilizan estas organizaciones y estos operadores para definir el precio del dólar, no lo están haciendo por leyes económicas, por oferta y demanda, por competencia, no. Yo tengo la institucionalidad, yo tengo el poder,
mundial, o una buena parte del poder mundial, y yo defino el precio que va a tener tu moneda. No, lo terrible es que sean bancos, William, que están desacreditados totalmente. Sí, sí. Que fueron los responsables de la caída del 2008 en Estados Unidos. Sí, incluso yo he revisado prensa financiera y hay se puede decir, hay un cague grande por estos vencimientos de deuda que están en el 2020. Con una economía que no lo puede producir. Entonces, si el problema no es tecnocrático y el problema no es netamente económico, oye, no sigamos confiando, no sigamos dándole desarrollo al verbo tecnocrático, pues, al verbo económico, de que todo se resuelva con el PIB, con el crecimiento económico, porque eso no nos habla de nada. Eso solamente le habla a los empresarios de cuánto real van a ganar y cuánto nos van a robar. Entonces, bueno, como decía, y lo vuelvo a incluir, como decía el viejo Ramón Mendoza, oye, vamos a ver el referente popular, el de la gente normal, que administra su sueldo y que sabe que hay una guerra y que lo sabe administrar y que sabe vivir con esa asedio encima y que sabe buscarle la solución. Ahí está el referente. No busquemos universidades extranjeras, no busquemos profesionales en la universidad. O sea, tú dices, por ejemplo, los índices macroeconómicos se toman en cuenta, obviamente. Sí, claro. Se tienen que tomar en cuenta, pero que no formen parte de la solución. No, es que no es la solución. Problema. Porque fíjate, por ejemplo, te doy un caso real. España tiene el crecimiento más grande económico, el crecimiento económico más grande de Europa. Pero su clase media la están destrozando, la clase media. Exacto. La están destrozando y bueno, eso tiene que ser así. La están moliendo, la están desempleando, le están quitando las pensiones, o sea, y tienen el crecimiento económico. Entonces una cosa es lo que los empresarios están ganando y digamos la acumulación de riqueza de unos pocos afectando a los muchos. Exacto. Entonces en el tema del dólar paralelo hay una acumulación delictiva de capital que ya no tiene nada que ver con las prerrogativas normales de acumulación, sino ya es un proceso descarado y abierto de robo y de saqueo. Okay. O sea, no se están parando en artículos, en pensar, mira, oferta y demanda, tal, política de competencia, proyecciones econométricas, no, es un robo descarado. Entonces, si el mismo poder mundial, que eso yo lo discutía con Gustavo, o sea, y él me decía, si todos los pactos de poder están rotos, si todas las leyes se están violentando, oye, ¿cómo nosotros vamos a tratar de reconstruir la oferta y la demanda? Por ejemplo, leyes básicas del capitalismo, no. Si se está destrozando ese proceso, nosotros tenemos que tomar medidas de fuerza, medidas de autoridad. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, este caso de este empresario que fugó 14 millones de dólares y está vendiendo la carne importada para la red de abastos privados y públicos, terminó en el alazán. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que hay un proceso delictivo grande, a grandes escalas. Y en la medida en que nosotros tomemos esas medidas de fuerza, eso va a ir frenando ese proceso, porque también hay un factor humano. Si yo estoy en una jugada y al empresario que yo conozco por allá lo meten preso, algo se tiene que desestimular por esa vía. Exacto. Entonces no es el tema de mostrar proyecciones y decir, mira, esto se va a arreglar así o tantas inversiones, no, eso hay que hacerlo en el marco de la guerra. Pero si tú no vas a lo real, a la fuerza política real, no se va a solucionar nada. Y exactamente el dólar paralelo es un escenario de fuerzas políticas. No de fuerzas económicas y financieras, de fuerzas políticas. Yo, Bank of America, yo, Goldman Sachs, que tengo quebrado medio planeta, me importa un comino, voy a quebrar tu economía porque me da la gana. No hay ninguna otra motivación. Entonces nosotros no podemos aspirar a apelar a las leyes que ellos mismos están violentando. En las medidas, por ejemplo, tomadas ya por el presidente Nicolás Maduro, que fue el alza de la gasolina, más llevar de 6 a 10 dólares el sistema de cambio, el otro flotante, pues. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, yo incluso llegué a decir, aquí lo dije, llegué a decir que a mí me parece que el aumento de la gasolina fue poco. Sí. O sea, yo lo vi poco. Sí, y además que bueno, el tema de la gasolina afecta al que maneja el automóvil privado, pues no afecta ni al transporte de alimentos que trabaja con gasoil, ni a muy buena parte de las camionetas del transporte público que trabajan con diésel. Bueno, el hecho es que... No, eso es lo que acabo de decir, lo digo bajo mi responsabilidad. Yo pienso que todavía, incluso yo saqué la cuenta, una arepa, comerse una arepa es comerse un tanque de gasolina, vamos a ser claros. Exactamente. Y ubiquemos los precios a nivel mundial y todavía seguimos siendo la gasolina más barata del mundo. Sí, exactamente. Y bueno, por ejemplo, en este tema de la corrección o los ajustes cambiarios, son correcciones que eran necesarias en ese marco. Pero, por ejemplo, de que ellos lleguen a tomar el poder, el precio del dólar va a ser el dólar today. Ellos no te van a bajar el dólar a 300 bolívares. Es mentira. Entonces ellos decían, bueno, yo escuchaba, leí en Twitter a los principales operadores económicos, mientras el gobierno más dólares suelte al CIMADI flotante, más se va a pegar al dólar paralelo. Ah, entonces tú lo que eres un estafador. Exacto. Tú lo que eres un ladrón.
Entonces, o sea, a mí me da risa la idiotez de la clase media. Pues están apoyando unos tipos que le van a garantizar un sueldo de 30 o 25 dólares mensual. Sí. Eso es lo que ellos están, por lo que están votando. Bueno, si eso es lo que ellos quieren, bueno, que sigan en su pugna por eso. Ahora, por eso te digo, el del dólar a 1000, del dólar a 200 y el dólar a 10 son escenarios de pugnas políticas, no son términos, no están anclados en términos netamente económicos. En tu opinión, el tema de los motores. Incluso que ves que el tema agrícola se dividió. Sí, sí. Y era necesario dividirlo, porque en líneas generales un ministro gira hacia un lado más que el otro, pues. Y había que dividirlo. En tu opinión, los 14 motores. Bueno, en mi opinión, con el asedio, como ya lo venía reafirmando, con el gran asedio, el presidente Maduro y el directorio está buscando mecanismos para sortearlo. Y me parece que en ese sentido, como está, digamos, dividido y refrendado, me parece que va a ofrecer soluciones parciales para poder soportar y aguantar la pela de este proceso, que es un proceso de guerra global que a nosotros nos está afectando y de quiebra del sistema capitalista mundial. Y además, o sea, el gobierno, por ejemplo, en este contexto propone 14 motores. ¿Y qué propone la derecha venezolana y los grandes poderes extranjeros que están detrás de ellos? La inercia corporativa de FMI. Dame los reales para robármelos, apruébame 15, 20 mil millones de dólares que van a ir a mis cuentas en el extranjero y que después el Estado, a través de fuertes ajustes fiscales a la población, termine pagando esa deuda. Sí. O sea, ellos comen y nosotros le pagamos la factura y con propina. Cae siempre la lógica, ¿no? De que los gobiernos de izquierda rescatan la economía, rescatan incluso rescatan al pueblo de la miseria, pues lo sacan, lo levantan. Y luego viene el gobierno de derecha, por ejemplo, en el caso de Macri, llega destrozando todo lo que hizo la izquierda. Sí, y en 2 meses está desmantelando Argentina, en 2 meses está desmantelando Argentina. Ya le expuso al capital internacional, ya le expuso la hazaña especulativa de los fondos buitres. O sea, fue a vender ese botín, porque eso para ellos son los países, un botín a saquear, un botín a especular, un botín a robarse y cobrar una comisión. Y por eso te decía, o sea, mientras la derecha venezolana plantea y los grandes poderes plantean la inercia corporativa de, mire, yo te resuelvo el problema endeudándote y masacrando un montón de gente y así se resuelve esto. Nosotros estamos buscando en un contexto muy complejo, estamos buscando dinamizar los sectores que haya que dinamizar. Exacto. Y bueno, eso es una apuesta a la que hay que hacer. Y acabar con el sistema rentista. Sí, acabar con el sistema rentista que no es una desviación del capitalismo. Es el capitalismo en sí mismo como se pensó aquí, porque existe una división internacional del trabajo. Existe una estructura económica internacional, que aquí te saquean la riqueza y te devuelven una cantidad de basura. O te devuelven chatarra agroindustrial y se llevan el cacao. Exacto. O sea, nosotros no vamos a cambiar esa lógica, nosotros no vamos a acabar con Wall Street. Entonces lo ideal, y por eso la propuesta del Cayapo, digamos, tiene la pertinencia histórica que tiene, que es desengranarnos de ese sistema. O sea, es pensar por fuera de esa lógica. Porque mientras sigamos pensando que la vamos a ganar a Wall Street, es difícil el recorrido. Más allá. Wall Street se está cayendo solo. Se está cayendo solo y de pinga que se caiga. No los intentemos salvar, que se venga completo. Y que a partir de ese proceso de deterioro nosotros, el chavismo como tal, podamos pensar otra forma de vivir. Claro. Y bueno, en este proceso de guerra, me parece, de asedio internacional, me parece que el presidente Maduro está tomando las medidas correctas para pegarle en la cara a un montón de estafadores y de ladrones empresariales. Quería hacer ya estamos terminando, quería hacer 2 comentarios rápidamente. Que irá Uribe ahora, ¿vale? Que el hermano se lo metieron preso. Hay una cosa bien interesante con lo que está pasando con Uribe, con el hermanito de Uribe. Todo ladrón utilizado por la CIA, utilizado por los órganos de inteligencia norteamericanos, como Cipayo, pasando por allí como presidente de la República de Colombia, todo ladrón, y sobre todo teniendo ese numerito en la lista de la DEA, a todo ladrón que ya no le es útil, la CIA se lo termina comiendo. Eso está demostrado. No solamente el hecho de que ya es un descaro lo que está pasando en Colombia por parte de estos grupos que son los que aterrorizan al campesinado y son los culpables de toda esa diáspora pues del campesinado saliendo de Colombia. ¿Está llegando la hora Uribe? No lo sé. Lo que sí sé es que nunca le retiraron el numerito ese en la DEA porque algún día lo iban a activar. Igualito lo hicieron con Noriega en Panamá.
Hasta que Noriega llegó un día, pensó que sí, de verdad, que él podía ser el liberador del pueblo panameño, y le sacaron el numerito. Así igualito como te construimos, robotico, igualito te desarmamos. Y le está pasando a Uribe. Ahora, lo que sí me llama la atención es que no hay ni una palabra de Leopoldo López, que se tomó fotos y besitos con Uribe. No hay ni una palabra de la oposición venezolana. De Julio Borges, que vía Aruba y Guabineos en avión se fue a entrevistar, él y Voluntad Popular se fueron a entrevistar con Uribe para definir cuáles eran las candidaturas de la frontera venezolana. Nadie salió a defender al señorito Uribe. Uribe ya le habían metido preso, creo que una yerna, y dijo que él no tenía nada que hacer con esa gente, ¿verdad? Que él no podía hacer nada con esa gente porque esa gente no era su familia, o que no tenía nada que ver con la... Gracias, Julio. Julio Escalona siempre nos dice que tenemos que sacar estos videos para la calle, para ponerlos en la calle, en las plazas, de todos lados, todo lo que hemos conversado aquí hoy. Un abrazo te manda Julio Escalona. Sí. Comandante Julio Escalona. Ve bien. Entonces ninguno de la oposición venezolana no han hablado nada de Uribe. Uribe, por supuesto, dice que es una componenda contra él, pobrecito. Narcotraficante, presidente que institucionalizó el narcotráfico. Mandó para allá todos sus secuaces. Los fue mandando uno por uno. Todos sus compadritos de la droga. Se une al imperialismo norteamericano en contra del comandante Chávez y en contra del presidente Nicolás Maduro. Van allá y se abrazan con ellos Julio Borges, Leopoldo López, todito lo de la derecha. Incluso María Corina llegó a casi que decir que Uribe era, bueno, casi que la personificación de la democracia. Maguara. Ahí está Uribe. ¿Qué número es él en la DEA, chicos? Sé que él tiene un numerito colgado en la DEA por participar en narcotráfico, por los grupos paramilitares. La DEA le quiere quitar el negocio. Sí, y la DEA ya le llegó el tiempo, pues. Yo no sé, o a lo mejor le dice, bueno, Uribito, vente para acá, te desaparece aquí, te lo toman como testigo, ¿cómo es? Protegido. Protegido, y lo desaparecen en el mapa norteamericano. Como ha sido Norteamérica siempre, protegiendo a posacarriles, terroristas, vagabundos, hasta su propio pueblo lo mata. Lo mata con experimentos con bombas químicas, lo mata como el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, que está claramente, ya está más que demostrado que fue una operación de bandera falsa para tomar el mundo, y mata a su propio pueblo. Ahí tiene, un reducto de terroristas, de ladrones, de banqueros sucios que se fueron de aquí, de militares golpistas que se fueron de aquí. Un reducto de eso está a puntico de llevarse también al premio mayor que es Uribe. Y no se crean que Colombia queda a salvo. Se está enseriando la droga. ¿Qué tal? Se está enseriando el narcotráfico, se está aristocratizando. Ya pasó de los campos a la aristocracia. ¿Por qué? Porque tienen millones de drogadictos en Estados Unidos que tienen que seguir llevándole la droga. Ese negocio no se acaba. Por último, un último comentario, me escribe Juan Carlos Loyo en relación a lo que hablamos al principio del cacao. Dice, ese caso lo conozco bien, recibí órdenes del comandante Chávez cuando inspeccionamos, se trataban de 3 haciendas. Hacienda del Tesoro, más 2 haciendas, Hacienda del Casivo y Santa Polonia. El presunto propietario solo aparecía por allí 2 meses al año. ¿Se fijan? Porque yo hablo de expoliación. Y resultó que un alemán, Kay Rosenberg, le había quitado las tierras al inglés Harcourt Cus William. Se rescataron esas tierras por ser tierras de la nación. Fíjense ustedes,
que esas tierras tienen que ver con el Parque Agustín Codazzi, perdón, el Henry Pittier, del Estado de Aragua. Parque protegido. La expoliación. Y el pueblo, chicos, es el único que no recibe ni migajas de eso. Y dice que las tierras fueron entregadas posteriormente a Línea para su administración. Dice, el TCJ tumbó la medida, pero hicimos las acciones legales y continuamos con el rescate. Finalmente, la postura era en aquel momento que si el señor William o el alemán querían exportar cacao venezolano, que se le pagara a buen precio a los campesinos y que nosotros desarrolláramos la cadena productiva socialista. Y me dice Juan Carlos Loyo, cosa que autocríticamente no pudimos. Y hay que decirlo autocríticamente. Yo estoy hablando desde hace rato que para que nosotros convirtamos una carretera, estoy hablando de una carretera específica, pues en este momento, que es la que va desde la entrada de la colonia Tobar hasta Puerto Cruz, Puerto Maya. Para refaccionar esa carretera tiene que convertirse en una inversión para todos los campesinos y todos los pescadores y para todos los pobladores de ese eje. Y la única forma de hacerlo productivo. Agricultura, pesca y turismo. Llegamos al final, William. Claro que sí. Tú te pones, te emociona cuando estás declarando. Claro. Está bueno. Muchas gracias a William Serafino. A mí me encanta traerlo porque William está clarito y se mete unos artículos sabrosos en Misión Verdad. Un abrazo a toda la gente de Misión Verdad. A Bielma, Borges, al Callapo. Diego Sequera. Bruno Garcini. ¿Cómo? Bruno Esgarcini. Esgarcini. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. El pueblo se despertó del sueño en un por ahora. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano.